13 de mayo del 2025 es Juan 1:1 al 14. Lo vamos a leer alternadamente, empiezo yo y el último lo leemos juntos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Los cuales no son engendrados no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juntos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. lleno de gracia y de verdad. Vamos ahora, Padre, en esta tarde en que su pueblo se reúne delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo dándonos palabra de edificación para su pueblo, para que conozcan, Señor, de su palabra, y que todo sea para su gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Vean el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. ¿Qué es verbo? Verbo es, en griego, una palabra que quiere decir palabra. El Nuevo Testamento, los Evangelios y todo lo demás, el original está escrito en griego. La razón es porque Dios en su sabiduría quería que todo el mundo conociese de su palabra. Recordemos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano era el que prevalecía, era el imperio más grande del mundo, y Roma creció tanto que prácticamente dominaba todo el mundo antiguo. Y Dios, en su sabiduría de los tiempos, sabía que la palabra tenía que llegar a todo el mundo, el Evangelio tenía que llegar a todo el mundo. Y los romanos tenían un idioma llamado latín. El latín era el idioma original o el idioma oficial en Roma. Pero ¿por qué entonces en griego tenía que ser el Nuevo Testamento? Los romanos habían conquistado Grecia, pero Grecia había conquistado a Roma a través de su idioma, a través de su cultura, a través de su propia religión. La religión de los griegos la tomaron los romanos. Los romanos admiraban la sabiduría de los griegos. Y por esa razón, Dios, sabiendo esto, entonces hace que el Evangelio y todo el Nuevo Testamento venga hasta en griego. Esa es la razón. Ahora, en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. Y verbo quiere decir una palabra que actúa. No solamente es una palabra que denota acción, movimiento.
Y de hecho, fíjense bien, movimiento en griego viene a ser una palabra que es la misma que vida. Vida en griego es la misma palabra que quiere decir movimiento. Bien, ahora vamos a ir versículo por versículo. Lo que intentamos es que vayamos comprendiendo versículo por versículo y todos deben de estar conectados. O sea, la Biblia no habla de algo en un versículo y luego en el siguiente de otro, no. Está escrito en prosa. La Biblia está escrita en prosa y si está dividida en versículos es para que se encontrase más rápidamente la cita. Pero fue escrita en prosa, entonces se tiene que estudiar en prosa. O sea, si leemos de corridito la Biblia, le vamos a dar un buen sentido. Un buen sentido, así es como se debe de estudiar originalmente. Y ya después, la otra forma se llama temática, pero esa no la vamos a ver ahorita. Vamos a ver una forma que se llama expositiva. Una forma natural de ver la Biblia, porque esa es además la forma natural y la más correcta. Bien, entonces en el primer versículo dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien. Voy a hacer preguntas, pero yo las voy a contestar. Esas se llaman preguntas retóricas. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanitos? ¿Sí, mis queridos hermanos? ¿Sí? Sí. Ok. Dice, en el versículo 1, dice, en el principio. Era el verbo y el verbo era con Dios. Este era estaba. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El verbo, si vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces está hablando de un hombre. ¿Sí estamos hablando? Este verbo es un hombre. ¿Quién es ese hombre? Este es el Jesús. El verbo es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, en el principio Jesús, ¿verdad? Estaba con Dios. En el principio de qué? Voy a hacer un dibujo que voy a después a borrar. Nosotros estamos en un tiempo, pero en una línea de tiempo hacia atrás hay una eternidad. Entonces, este principio está hablando de eso. En la eternidad hacia atrás, Jesús, el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí vamos entendiendo eso? Hacia atrás, en la eternidad hacia atrás, Dios no tiene principio. El universo sí tiene un principio. Pero Dios no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido. Entonces, cuando dice en el principio, se está refiriendo hacia la eternidad, hacia atrás. ¿Cuánto? Siempre. Siempre hacia atrás.
no hay principio. ¿Sí? De hecho, para Dios no hay tiempo. Dios crea el tiempo para que nosotros entendamos la secuencia de los acontecimientos. Para eso crea Dios el tiempo. Pero para Dios no existe el tiempo. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. Este era en el principio con Dios. Vuelve a reafirmar. Este era en el principio con Dios. Cuando algo es importante en la Biblia, siempre se va a repetir 2 veces y hasta 3. En el siguiente versículo dice, este era en el principio con Dios. ¿Este quién? Jesús. Este verbo. Y lo sustituimos por Jesús, obviamente. Este verbo estaba, era, quiere decir, era con Dios, es decir, estaba con Dios. O sea, para que no haya duda, desde la eternidad hacia atrás, Jesús estaba con el Padre. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a rezar un poquito a este. Verbo dijimos que es una palabra que denota acción, movimiento. Nuestro Señor Jesús, vean el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hacer es una acción. Sí. Es una obra, ¿no? Es un hecho, algo que hacemos. Por eso está diciendo verbo. Algo que actúa, alguien que actúa. Entonces dice, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Ahí está ya su definición. Hace todas las cosas. Dice, el verbo hizo todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo absolutamente lo ha hecho ¿quién? El verbo. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es él? Vamos a ver. Todas las cosas las ha hecho el verbo. ¿Sí? Todas las cosas las ha hecho el verbo. Y si el verbo es Dios, ¿verdad? Se dice, y el verbo era Dios, entonces es el Dios que, si Él ha hecho todo, es el Dios creador. Jesús es el Dios creador. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, el verbo igual a Jesús, igual a Dios creador. Vamos rápidamente a Colosenses. Guarden su lugar y vamos a Colosenses. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Pablo, esta carta la escribe el apóstol Pablo y está hablando de Jesús y dice, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
en Él, por Él y para Él. Todo fue hecho para Él mismo. El hombre Dios tiene misericordia del hombre. Y muchas de las cosas que Dios ha creado se las ha dado al hombre. Pero Dios no las hizo para engrandecer al hombre. Las creó para la gloria de Dios. Nada de lo que fue hecho fue para la gloria de los hombres. No. Todo, desde toda la creación, toda, incluyendo a los hombres, es para la gloria de Dios. Toda. El hombre nada más es beneficiario de esa creación, pero no es el objeto principal. El objeto principal es Dios mismo. ¿Sí? Porque a veces el hombre dice, Dios hizo esto para los hombres, esto no. Todo lo hizo para su gloria. Todo. En Él, por Él y para Él. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vemos que en el versículo 3 dice que el verbo es igual a Jesús y Jesús es igual a Dios y Dios creador. El Dios creador. Jesús es el Dios creador. Bien, vamos a regresar entonces a Juan. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4. Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien. Dice que en Jesús, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, si Él es el creador, si Él es el Dios mismo, ¿verdad? Y Él da la vida, entonces Él es el Dios de ¿qué? El Dios de la vida. Y nadie puede dar vida si no tiene vida en sí mismo. Yo, para tener un hijo, ¿verdad? Yo no le doy la vida, yo lo procreo. Dios crea y los hombres procreamos cuando tenemos hijos, ¿verdad? Dios no puede dar vida si no tiene vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Esa vida depende de Él. Pero Él sí tiene vida, y es una vida que no depende de nadie, porque Él mismo es vida. Dios es vida. Él es vida, no hay otra cosa. En Él estaba la vida. Es decir, Él es vida misma. Nadie le dio vida. Él es la vida misma. ¿Sí? Entonces dice, en Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, es el Dios de la vida, y esa vida que era la luz de los hombres. En otras palabras, Él es el que le da vida a los hombres. La vida de Giovanni, la vida de Amadita, la vida de Estanislao, la vida de Ismael, la vida de todos depende de
el verbo. Amén. Vamos con él. Y esa vida era la luz de los hombres. Bien. La luz en las tinieblas resplandece. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Luz la podemos cambiar ¿por qué? ¿Por qué otra palabra? Resplandecer. La vida. Por vida o también por Jesús. O por verbo, el verbo de la vida. ¿Sí? Bien, entonces dice en el 5, la luz en las tinieblas bien. La luz es vida, Jesús igual a ver. Luz, lo contrario de luz, ¿qué es? Tinieblas. Entonces las tinieblas, igual a qué será? Si luz es igual a vida, tinieblas es igual a Muerte. y muerte es igual a el enemigo. Ya sabemos quién es el enemigo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema en nombrar el nombre del enemigo. El chamuco, ¿verdad? No, yo no le tengo miedo, yo le tengo más miedo a Dios. ¿Verdad? Tinieblas, muerte, ¿eh? El enemigo. Y dice, también, tinieblas quiere decir pecado. ¿Sí? El mundo está lleno de pecado. El mundo está en tinieblas. Pero dentro de esas tinieblas dice que la luz, Jesús, resplandece. El hombre no quiere saber de Jesús, aunque cree que sí. Se le invita a una reunión, a una plática, a una predicación de Biblia y la gente se niega. Pero invítenle a una cantina, invite 10 y van a ir 20. Pero invite a 20 a una iglesia cristiana y quizás no vayan ni uno. Porque el mundo no quiere conocer de Jesús. Y no es culpa de ellos solamente, es culpa de su naturaleza. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, es decir, una naturaleza que le lleva a la maldad. No es que quieran ser malos, son malos ya de naturaleza. El hombre es malo de naturaleza. El perro no es que quiera ladrar, el perro ladra porque su naturaleza es ladrar. El león no es que quiera matar, mata porque es su naturaleza matar. Así pasa con el pecado. Cuando el hombre llega al pecado, ¿verdad? Estamos hablando de Adán y Eva, en ese momento el hombre empieza a pecar. Y ese pecado lo hereda a su descendencia. Todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva.
porque Adán y Eva fueron la primera pareja en el mundo. Entonces todos somos descendencia de Adán y de Eva, después del pecado. Y todos estamos llenos de maldad y de pecado. La única manera de que se revierta esa naturaleza es tener a Jesús en su corazón. Ahorita lo vamos a ver. Que Él entre en nuestro ser de tal manera que Él cambie nuestra naturaleza. Vamos a Segunda a los Corintios capítulo 5. Versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, otro ser. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambia nuestra naturaleza. El hombre no puede ser bueno por sí mismo, necesita de Dios, necesita de Cristo para poder ser verdaderamente bueno. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo esto? Necesita a fuerza de Cristo, a fuerza, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra manera, solamente es Cristo. Bien, entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús llegó a la cruz y las tinieblas no prevalecieron. Contra él. Amén. Este prevalecer se refiere que hubo una lucha. Jesús, cuando murió como hombre. Dios no puede morir. Él tiene dos naturalezas, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él, cuando vino a la tierra, nunca utilizó su poder de Dios, como Dios. La grandeza de Jesús radica en que en su estado de hombre, en su naturaleza humana, hizo todo lo necesario para poder salvarnos. Amén. Lo primero, no pecó, no podía pecar, no pecó, no hubo tentaciones que le puso el diablo, pero no pudieron contra él. Cuando muere, él lucha, la muerte lo quiere retener, pero no puede contra él. ¿Por qué? Porque él es el ¿qué? La vida misma. El Dios de la vida no puede morir. No puede. Entonces, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron contra ella. Es decir, resucitó. Jesús resucitó. ¿Y qué es resurrección? Es que el mismo cuerpo, la misma persona vuelva a tener vida. Y esa promesa, lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús, es una promesa para todos aquellos que creen en Él.
Es decir, va a llegar un momento en que todos van a resucitar, no al mismo tiempo. Unos van a resucitar para salvación, es decir, para estar con Él allá en el cielo, y otros van a resucitar para estar separados por siempre de Él. ¿Y cuál es la razón por la cual unos van para allá y otros van para acá? Vamos a Juan 3:17. Juan 3:17. Vean, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cuando nuestro Señor Jesús vino por primera vez a la tierra, no vino para condenar al mundo, a nadie. Vino sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, cuando nuestro Señor Jesús vino a salvar al mundo en su primera venida, a salvarlo. No vino a condenar a nadie. Cuando vuelva a venir, ahora sí, Él va a juzgar a los hombres. Pero para muchos, o para todos, el juicio en verdad es en este mundo, cuando el hombre todavía no muere. Cuando se le da el mensaje de salvación, cuando se le da el mensaje del Evangelio, es el momento del juicio. Y dice el versículo 18, el que en Él cree, es decir, el que cree en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Salvador de los hombres, no es condenado. Pero el que no cree que sea Dios, el que no crea que es el Salvador, el que no crea que es Dios mismo, el que no crea que es hombre también, no es condenado si ya creyó en Él. Pero si no cree en Él, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué depende la salvación? Nada más de un solo asunto. Que creamos que Él es el verdadero enviado del Padre, que Él es el Salvador del mundo, que Él en la cruz pagó todos los pecados de toda la humanidad, los que vivieron antes que Él, los que vivieron en el momento de que Él estuvo en la tierra y los que hemos vivido después de que Él fue a la cruz. Es decir, todos los que hemos vivido hasta este momento y los que van a seguir naciendo y viviendo. Eso es lo que es Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Y el único requisito es creer verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Dios cumplió su palabra al mandar a su Hijo, a Dios Hijo, hecho carne, hecho ser humano, para poder ir a la cruz del Calvario y pagar en la cruz todos nuestros pecados por medio de su sacrificio. Ese sacrificio está en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios les dice, mira, ustedes tienen que matar en este día, en este mes, ¿verdad? Tienen que matar un cordero pascual. Un cordero el cual apunta a Jesús. 1500 años aproximadamente después, viene Jesús y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese es un estudio más profundo de otra cosa. ¿Sí? Ahorita estamos viendo nada más lo que está diciendo Juan. ¿Sí? Vamos a regresar a Juan 1. Entonces, el requisito, el mandamiento que condena al hombre o que lo salva es
creer en Jesús. Nada más. Nada más. Esa es la diferencia. No hay otro versículo, no hay otro mandamiento. Creer en Cristo es la salvación. No creer en Cristo es la condenación. ¿Sí? Bien. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, versículo 6 y versículo 7. Un hombre llamado Juan. Juan no era la luz, es decir, él no era el Mesías. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, antes de que él llegase a los 30 años, que es cuando empieza su ministerio, es decir, cuando él empieza a predicar la salvación, antes de eso él no hizo otra cosa, él vivió como un hombre normal. ¿Sí? Nació en una casa con su madre, con su padre terrenal, ¿verdad? Y tuvo hermanos y vivió una vida normal. Él trabajaba con su padre en la carpintería, pero llegando a los 30 años, él fue a ver a Juan. Juan era su primo, ¿verdad? Eso es otro estudio también, pero se habían dejado de ver por muchos años. Pero Juan era primo de Jesús. Y Juan empezó a predicar años antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera al bautizo con Juan. Juan, vamos a Mateo. Vamos a Mateo rápidamente. Mateo 3. Juan 3. Perdón, Mateo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bien. Juan el Bautista, Dios lo había encomendado para que predicara años antes de que llegase Jesús al ministerio. El ministerio de nuestro Señor Jesús empieza a los 30 años. Juan el Bautista le lleva solamente unos meses de edad, es más grande que Jesús, pero empieza mucho antes el ministerio Juan. Y Juan empieza a predicar el evangelio de Jesús. Él no lo conoce, no sabe que es su primo el que... De hecho, nunca en la Biblia aparece que le diga a Juan: tú eres mi primo, ¿no? Pero después veremos eso, que sí son primos. Su madre de Juan y su madre de Jesús eran primas, entonces son primos ellos, ¿no? En segundo grado. Entonces, este Juan está predicando al pueblo, ¿verdad?, que se arrepienta. Juan estaba ya también profetizado aproximadamente 700 años antes de Cristo. Allá en el libro de Isaías, ahí está la profecía acerca de Juan. Y entonces, por eso dice, en el versículo 3, dice, él, hablando de él mismo, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Es decir,
Juan estaba predicando el arrepentimiento. Estaba predicando que el pueblo de Judea se arrepintiera de sus pecados. Y arrepentimiento no es decir, ya me duele porque ya hice algo mal. No. Bíblicamente hablando, el arrepentimiento es darnos cuenta que vamos en un sentido de pecado. Es decir, darnos cuenta que estamos pecando y que somos pecadores. Y que vamos en un camino de muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y muerte es una existencia separada de Dios que empieza aquí en la tierra y que continúa allá abajo. ¿Por qué? Porque al hombre se le predica el Evangelio, rechaza el Evangelio y entonces no está rechazando solamente a Dios, sino está rechazando la salvación. Está rechazando la salvación que Dios le está proporcionando. No es culpa de Dios. El hombre está rechazando la salvación que Dios le está ofreciendo. ¿Cuándo? Cuando se le está predicando el Evangelio. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, Dios no tiene la culpa de que el hombre se pierda, que el hombre se condene. Es el hombre que tiene la culpa porque rechaza la salvación. Es como en los tiempos de Noé. Noé le dijo al Señor, haz una barca y los que suban ahí van a salvarse del diluvio. Los hombres rechazaron ir a esa barca. Entonces, ¿quién tuvo la culpa de que se murieran? Ellos, porque rechazaron subirse a la barca. Esa barca de Noé es un símbolo de Jesús. Apunta a Jesús. Entonces esos hombres rechazaron ser salvados. Así en estos tiempos, cuando la gente rechaza el Evangelio, lo que está haciendo es rechazar la salvación. Está rechazando ser rescatados por Jesús. Bien, vamos a ir entonces a Juan nuevamente. Dice 6 y 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Era un enviado de Dios, no era un hombre que fuera por su propia cuenta. Todo lo que Dios hace acerca del Evangelio tiene que ser por hombres mandados por Dios. Nada que yo quiero, no, es lo que Dios manda que hagamos. Y dice el 7, este Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, es decir, que hablara de la luz, que hablara de Jesús, que hablara de vida, de salvación, que hablaba de la luz que es Jesús. ¿Por qué hace esta aclaración Juan? Porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, muchos creían que el Salvador era Juan. Porque además sus palabras eran poderosas, es decir, convencían a la gente de que verdaderamente eran pecadores. Muchos se arrepintieron oyendo a Juan. El pueblo judío le tenía respeto, aún los sacerdotes. Más respeto que a Jesús, imagínense. Ser un hombre de poder. Miren, vamos rápidamente, vamos a ver a Mateo 3. 3:11. Dice Juan de sí mismo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, es decir, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, decía Juan, yo soy poderoso en mis palabras, en lo que hago, pero Jesús es más poderoso. Pero los sacerdotes le tuvieron más respeto a Juan el Bautista que a Jesús.
Miren qué les decía, versículo 3 o 7. Vean qué les decía Juan a los fariseos y a los sacerdotes. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía Juan: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les decía, generación de víboras. Y no le decían nada, ¿eh? Los sacerdotes no le decían nada. Aceptaban que eran una generación de víboras. Se sentían ofendidos, pero no le decían nada. No le reclamaban. Y les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera, la ira de Dios. Cuando llegue el tiempo en que Dios le tome cuentas al hombre y que no haya creído en Jesús, todos esos hombres van a conocer la ira de Dios. Y en verdad nadie es más poderoso que Dios, nadie. Ni el diablo, que es el ángel más poderoso, puede contra Dios. Él le tiene que pedir permiso para hacer maldad. Miren, vamos rápidamente a Job. Está antes de los Salmos. Job 1. Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 4. E iban sus hijos de Job y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, es decir, oraba por ellos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, es decir, oraba todos los días por sus hijos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que está diciendo el diablo a Dios, le dice, no, pues te respeta a Job y ora y pide todas las cosas y hace las cosas bien porque tú lo has bendecido. Pero quítale toda esa bendición y vas a ver cómo blasfema contra ti. Es lo que le dice el diablo. Y ya vemos en todo el libro de Job que no es así, que verdaderamente Job teme a Dios y nunca ofende a Dios. Es una historia muy hermosa la de Job. Pero ahí demuestra Job que él es fiel a Dios a pesar de las cosas que Dios le permite hacer al diablo en contra de Job. Lean, está hermoso. Y vemos que Job nunca blasfema contra Dios a pesar de que el diablo le hace lo que le hace. Primero hace que sus hijos mueran, que todas sus riquezas se desvanezcan, que a él mismo, Dios le permite al diablo
que le dé una enfermedad, dice que era tan fuerte el ardor y la comezón en el cuerpo de Job, que él usaba una vasija de barro, ¿no? Imagínense una vasija dura de barro, rota, y con esa se rascaba el cuerpo, de tan grande que era el ardor. Y aún así no blasfemó, es decir, nunca renegó contra Dios. Bien, entonces vemos que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios, sí. Él tiene que pedir permiso para hacer daño. Y Dios lo hace no por ser permisivo, lo hace para que el creyente aumente su fe. Es una prueba para aumentar nuestra fe. Bien. Entonces, vemos que Juan el Bautista era poderoso, ¿verdad? Tenía palabra poderosa, pero dice, del que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Claro, nuestro Señor Jesús era más poderoso. Bien, vamos a regresar a Juan. Versículo 7, ahora vamos a terminar el 7, dice, Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, que todos creyeran por Jesús en Dios. Miren, Jesús vino a hablar del Padre, vino a hablar de salvación. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hablar de la salvación que Él tenía, sino que toda la gloria se la dio al Padre. Amén. El que fue a la cruz fue el Hijo, fue Jesús. Pero dice, no es para mi gloria, es para la gloria del Padre, porque Él fue el que me envió a mí. Yo soy el cumplimiento, yo soy la palabra de cumplimiento de la promesa de Dios. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y habla como el enviado de Dios. Miren, vamos rápidamente a Isaías 9. Gracias. Isaías 9. Vamos a ver ahorita cosas que nos van a constatar algo de lo que hemos enseñado el día de hoy. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Hablando en profecía, Isaías vivió allá entre los años 700, 750 antes de Cristo. Y está hablando ahorita, va a hablar acerca del enviado de Dios, del Salvador del pueblo de Israel. Y vean qué dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Primero, dice, el Salvador va a venir como ¿qué? Como un hombre, como un niño, como cualquier otro niño. Cuando nuestro Señor Jesús nació, vino como cualquier otro niño. Nació de María, y nació igual, enteramente igual que cualquiera de nosotros. Es decir, su naturaleza humana. Y lo dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Principado es hijo de un rey. Un príncipe es un rey, ¿no? El principado sobre su hombro, es decir, él carga la autoridad de su padre. ¿Quién es su padre? Es Dios. Y Dios siempre ha sido el Dios de los israelitas, ha sido el rey. Dios, los israelitas ni siquiera aprecian ese asunto. Lo saben, pero no ven a profundidad. Que el rey de ellos siempre ha sido Dios y siempre lo hace. Y también de los hombres.
¿verdad? Dice, y el principado sobre su hombro, es decir, la autoridad de Dios sobre Jesús. Jesús tiene la autoridad de Dios, por eso Él puede hacer lo que Él quiera. Y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Dice, el que va a nacer como niño y que va a ser el príncipe de Dios, su nombre va a ser admirable, consejero. Va a ser llamado Dios fuerte. Entonces Jesús es Dios, sí, va a ser llamado Dios fuerte. Además va a ser llamado también Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? Dios. Príncipe de paz. O sea, todos esos títulos se le van a dar a Cristo cuando nace. Y hoy en día sabemos que en el catolicismo también, y entre los cristianos, todos esos títulos son para Jesús. No son para otra persona, son para Jesús. Bien. Vamos a regresar a Juan. Entonces dice, un hombre llamado Juan vino a dar testimonio de la luz, aunque él no era la luz, sino que vino a hablar de Jesús, del verbo, de la palabra de Dios hecho hombre. El 9, aquella luz verdadera. Ahora, quiero que vean esto. Aquella luz verdadera. Si habla de una luz verdadera, entonces tiene que haber una luz que no es verdadera. Y luz, dijimos que era igual a ¿qué? A vida. A vida. Entonces, si la luz es igual a vida y hay una vida verdadera, entonces también hay una vida que no es verdadera. La luz verdadera o la vida verdadera se refiere a que nosotros sí vivimos. Y cuando llegue el tiempo en que fallezcamos, ¿verdad? Desde que nacemos hasta ese momento vamos a tener un tipo de vida. Un tipo de vida que si no llega Jesús a nosotros, viene a ser una luz falsa, una vida falsa, una vida que no vale nada, porque es falsa. La única vida que vale es la que Jesús nos da. Cuando Jesús nos da esa vida verdadera, la vida eterna. Vida eterna no es hasta que yo muera, no. La vida verdadera en Cristo, la vida eterna empieza cuando yo he creído en Cristo, en Jesús. Ya tengo vida. No voy a tener vida, sino que ya tengo vida en mí. Miren, vamos a Juan 5. Juan 5, 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, no dice, va a pasar, ya ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Si la vida eterna no empieza hasta que yo me muera. Si yo me morí sin Cristo, yo no tengo vida. Mi vida no sirve, ni va a servir, porque va a ir ¿sí? Una vida ahí ya no sirve. No tiene provecho, no le sirve ni al mismo que la vida. Es una existencia, va a existir ese hombre, va a existir esa mujer que no creyó en Cristo, pero su vida va a ser inservible,
no hecha para lo que fue. La vida verdadera viene en Cristo porque esa vida tiene un verdadero objetivo. El objetivo por el cual Dios hace a los hombres es que le adoren. El hombre fue creado para adorar a Dios. No adorar a las imágenes, no adorar a la piedra, no adorar al palo, dice la Escritura, no adorar al oro o a la plata, es adorar a Dios. Y adorar a Dios es sin ver nada. Sin ver nada. Porque Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver ni tocar. Vamos aquí a Juan 4. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios busca verdaderos adoradores. No los que creen que adoran a Dios a través de una cruz de madera, de una cruz de plástico, de una cruz de plata o de oro. Los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Es cuando Jesús entra verdaderamente en el que ha creído, entonces Él le da vida al espíritu de ese hombre. Los hombres están hechos por carne, alma y espíritu, pero en todos los hombres que no han creído en Jesús, ese espíritu está muerto. Entonces, cuando entra Jesús, le da vida a ese espíritu. Y entonces ese hombre sí puede adorar a Dios. Porque Dios es espíritu, se le tiene que adorar en espíritu. Yo no puedo adorar a Dios a través de la carne, de lo material. Tiene que ser a través de mi espíritu, porque Dios es espíritu. Y entonces dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, es decir, a través de la salvación que Jesús le ha dado y que le da vida a su espíritu. Y en verdad, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, adoramos al Padre recibiendo la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a través del nombre de Jesús es como podemos adorar al Padre. No hay otra manera. El hombre que no recibe a Jesús no puede adorar al Padre, no puede adorar a Dios. Necesita de Jesús para adorar a Dios. Y esa es la verdadera vida. Ese es el verdadero sentido de la vida. Cuando el hombre llega a Jesús, entonces se encuentra la verdadera razón por la cual fue creado. La verdadera razón por la que tiene que vivir. No hay otra. Si no cree en Jesús, por eso la gente a veces se suicida, se maldice, anda amargada, anda por el mundo sin Dios y sin esperanza porque no conocen de Jesús. Y no saben para qué vinieron al mundo. Hasta pueden pensar que vinieron a sufrir. O piensan que vinieron a reír y a ser felices y se sienten frustrados porque no encuentran eso. Pero cuando llegamos a Jesús, el sentido de la vida adquiere un verdadero sentido. Solamente Él es el verdadero sentido de la vida. Hay otro. Si queremos agarrarle sentido a la existencia, porque hay guerras, porque hay
matazones, por qué hay gente buena o mala, y por qué hay tristeza, y por qué hay dolor, y bueno, todas las cosas que nos podamos cuestionar, todas. Y todo eso no tiene sentido para nosotros. Pero cuando llegamos a Jesús, leemos su palabra, que es la Biblia, porque dice que Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Entonces Él también hizo, a través del Espíritu Santo, la Biblia. Y cuando conocemos de Jesús a través de la Biblia, entonces comprendemos por qué la gente mata, por qué la gente lastima, por qué la gente es mala. Todas las cosas que podamos ver en el mundo tienen una explicación aquí en la Biblia. Todas. Pero todo es a través de Jesús. Todo. No hay nada que tenga sentido si no está Jesús en nuestro ser. Bien. Vamos entonces a regresar a Juan 9. Dice, aquella luz verdadera, aquella ¿qué? Vida verdadera. Aquella verdadera vida que da sentido a nuestro existir, que le da una finalidad a nuestro existir. De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El cristiano sí sabe eso. De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y entonces todo eso adquiere un verdadero sentido de ¿qué? De eternidad. Porque finalmente todos los seres humanos van a ser eternos. Unos al lado de Dios y unos separados de Dios. ¿Bien? Bien. Dice, aquella luz verdadera, aquella verdadera vida, ¿verdad?, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ya? Que alumbra, es decir, que le da vida a todos los hombres. A todos. Y además, si es la vida verdadera y que alumbra a todos los hombres, entonces está diciendo que van a ser eternos. Fíjense, vamos a ser eternos todos. Lo que dije hace unos momentos. Unos allá y otros allá. Bien. El 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Otra vez el Dios creador, ¿verdad? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En la Biblia, conocer quiere decir una relación muy estrecha, comunión. Dice, el mundo no le conoció, es decir, no tuvo relación con Dios. Los hombres no quieren conocer a Jesús. No quieren conocer a Dios. La verdad es que no quieren conocer a Dios. Voy a pensar de un hombre, y ustedes han visto muchos hombres y muchas mujeres en el mundo que piden limosna, ¿verdad? Y sabemos que algunos de ellos juntan tanto dinero que ganan más que uno que trabaja. Pero ¿por qué no se bañan? Si ganan 700, 800, 1000 pesos diarios, ¿no podrán bañarse? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les gusta, ya les gustó su modo de vivir, se sienten a gusto. Así es el pecado. El hombre se siente a gusto en el pecado, le agrada el pecado.
Es muy fácil. Tomamos porque nos gusta. Al principio. Después nos hacemos esclavos de la bebida. Fumamos porque nos gusta al principio. Pero después nos hacemos esclavos del cigarro y ya no queremos dejarlo. Es que lo dejo cuando quiero, no es cierto. No es cierto. Y sabemos las consecuencias del cigarro, pero no lo dejamos. Nos gusta la mentira. Hay gente que dice, ya si no digo mentiras nadie me cree. Es agradable para ellos mentir. Los que roban, los que matan. Llega el momento tanto de matar que ya encuentran placer en matar. ¿Por qué? Porque ya les gustó el pecado. El mundo no quiere conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque intuye que Jesús es un Dios santo. Santo, santo, santo. ¿Y quién quiere? ¿Quién quiere irse a bañar? Nadie se quiere bañar. No, ¿cómo? Ir a Dios y no, pues me va a quitar mi borrachera, me va a quitar mi vicio de cigarros, me va a quitar el gusto por el baile, me va a quitar el gusto por las mujeres, me va a quitar el gusto por la mentira. Ay, qué pesado. Y pareciera de risa, pero es así. El hombre no quiere conocer a un Dios santo. Porque todo lo que le agrada al hombre, o todo, de no ser la adoración, todo lo que hace el hombre es pecado. Entonces dice, ¿cómo voy a ir a un Dios que me quiere quitar lo que me gusta? Un poquito de refresco o de agua. Está allí, pastor. Ah, ok. Le ponemos ahí su agua nada más que Bien. Bien, entonces, es lo que está diciendo ahí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció, no tuvo relación con él. La mayoría le rechazó. La mayoría. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los pocos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, pero entonces no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que recibieron a Jesús como su Salvador. Los que creyeron en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Primero, que es el Salvador, ¿verdad? Jesús quiere decir Salvador. Pero aparte, que Él viene en el nombre del Padre.
es decir, con toda la autoridad, con todo el propósito con que Dios lo mandó. ¿A qué lo mandó Dios? El Padre, a salvar a los hombres. Eso lo mandó. Bien. Entonces, para ser hijo de Dios necesitamos verdaderamente creer en Jesús como nuestro único suficiente Salvador, como el enviado del Padre, como Dios hecho hombre, como el Salvador del mundo. Y entonces sí podemos ser hijos de Dios. Recibir todas las bendiciones que Dios tiene para los hijos. Pero eso ya será en otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor y Dios, en esta tarde le damos gracias por traer a Giovanni, por traer a su madre, por venir todos los que están aquí presentes. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo, poniendo en ellos el verdadero sentido del mensaje del Evangelio, que sea su bendito Espíritu Santo trabajando sobre ellos para que crean en Jesús como su único y suficiente Salvador. Le rogamos, Señor, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.